no puede existir. Y esto ya lo habían hecho en la Revolución Francesa en 1789, cuando por primera vez se reconocen los sindicatos. Pero a los 2 años la sacan esta ley de Francia. ¿Por qué? Porque decía que los trabajadores no tenían capacidad intelectual y estaban llevando a Francia, a raíz de los pedidos en su reclamo de mejoras salariales, la estaban llevando a un caos económico. Y la dejan sin efecto. Pero después de la Primera Guerra Mundial, que fue en el año 1914, hay necesidad de los pueblos de juntarse nuevamente por el tema, no únicamente de la frontera, o que tenía más. Esa guerra dejó 10 millones de trabajadores muertos, porque eran trabajadores, y 20 millones de lisiados, o sea, 20 millones de compañeros discapacitados. Y se hace una reunión en Versalles, en 1915, y deciden organizar las Naciones Unidas, se conformó, deciden organizar la Organización Internacional del Trabajo. Y la primera reunión se lleva a cabo en la ciudad de Washington. Y Irigoyen estaba en el gobierno, mandó 2 delegados. Pero Irigoyen tenía un parlamento que no le era favorable. En 1920, la segunda reunión se lleva a cabo en la ciudad de Génova, en Italia, en el oeste. También manda Irigoyen. Lo único que sacó Irigoyen de todas esas reuniones fue la 11544, que se dio en 1928, con las 8 horas de trabajo. Que no se cumplía tampoco. Que recién cuando llega Perón, en el 43, cuando va en el mes de noviembre a la Secretaría de Trabajo, logra que esa ley se empiece a cumplir. Pero lamentablemente Irigoyen no sacó nada. La Organización Internacional de Trabajo de alguna manera determinó que en el mundo hubiera un reconocimiento a los sindicatos, existiera leyes como la 14250, que también la hizo Perón, donde los compañeros tienen la posibilidad de discutir su convenio laboral de acuerdo a la categoría, a la jerarquía. Porque antes una fábrica eran todos operarios, todos le pagaban como un peón, y no tenía horario. Todas estas cosas que estoy diciendo, como el salario mínimo vital y móvil, que salió con el decreto 33.302 en el mes de octubre, también de 45, todo eso que está actualmente en vigencia, lo hizo Perón. ¿Por qué somos peronistas, los trabajadores? ¿Por qué sentimos su ausencia después del 55? ¿Por qué trabajamos para tratar de que viniera, que volviera, que nos devolviera nuestros derechos? Todas esas cosas pasaban en aquellos momentos. Yo lo había conocido a Perón ahí en San Luis. Antes lo había visto en 1947, la fiesta de la vendimia en Mendoza. Ahí la había conocido de vista. También así de lejos. Y yo recuerdo que le dije a mi madre que le iba a escribir, acá está mi hermano, el Quelo. Habíamos ido nosotros a ver la fiesta de la vendimia. Pudimos conocerlo a Perón, a Eva Perón. Y le escribí a Eva Perón y me contestó, esto ya más adelante. Me contestó. Y entonces le pedí laburo, pero que fuera acá en Villa Mercedes. Yo tenía un abuelo acá a 4 o 5 cuadras, que era arriero, y mi abuelo tenía muchos caballos, y a mí me gustaban los animales. Pensaba que yo un día iba a ser arriero también. Son los sueños de pibe, viste, que a vos te agarran. Pero también estaba el sueño de Perón. ¿Por qué el sueño de Perón? Porque nosotros éramos 6 hermanos, éramos una familia casi numerosa, y allá, acá está Quelo, mi hermano, en el barrio casi mi viejo era el más corto, porque todos tenían 10, 12, 14 hijos. Aquel tiempo no había televisión, los viejos se dedicaban a otra cosa. Bueno, pero la miseria era cuando en temporada todos tenían trabajo, pero en invierno no había trabajo. Entonces, ¿qué ocurría? Ahí nace del pobre la solidaridad, que es la de solidaridad que descubre después Evita,
y Perón. Yo recuerdo que en casa, con mi hermano, con los otros dos hermanos, amasábamos los sábados. La vieja nos enseñó a amasar, a hacer pan. Íbamos a buscar la leña. Traíamos la leña, hacíamos el pan y mi vieja, anda a llevarle a don Villegas, que esta semana no tuvo chan, anda a llevarle a don Juan. Pero todas las viejas, las que tenían familias de ferroviarios que cobraban un sueldo, eran solidarias con la gente aquella más humilde. No era mi madre únicamente, eran todas. Yo me acuerdo que todas las mamás. Y eso es lo que uno descubre en este Perón que llega y empieza a trabajar desde la Secretaría de Trabajo con un gran hombre que se llamó José Figueroa, era un catalán, nacido en 1899, Perón era en 1895. Este catalán era abogado y era estadígrafo. Él le armó la Secretaría de Trabajo a Perón. Él le dijo, también este catalán era un hombre que había hecho el Código de Trabajo en España. Tenía conocimiento sobre los trabajadores muy profundo y lo acompaña Perón. Tal es así que Perón, después que entra en la Secretaría de Trabajo, en el mensaje del 2 de diciembre, que es el primer mensaje de Perón del año 43, es la primera vez que escuchamos a Perón, cuando habla, dice que el Departamento de Trabajo, que había sido creado en 1904 por el general de la presidencia de Roca, y que su ministro de gobierno era Joaquín B. González, era el ministro. Él hizo algunas leyes que después la Fora se las rechazó. Y cuento esto porque hizo todo esto porque hubo otro catalán que se llama Viale Macé, que estuvo acá en Villa Mercedes en 1904, y él contaba la historia, cómo estaban los trabajadores en Río Cuarto, en Mercedes, a todos los lugares que podían llegar. Todo esto es parte que les cuento, es para decirle todo lo que hizo Perón. Porque Perón nos dio estos elementos a los trabajadores, el reconocimiento, nos dio los tribunales de trabajo. El dirigente gremial se lo trataba como un delincuente, no lo reconocía la sociedad. Por el solo hecho de reclamar era un delincuente. Le dio fuero al delegado gremial. Perón no dio fuero. No teníamos ese fuero. Entonces, ¿cómo no se iba a producir, después de que lo bajan a Perón, este mismo hombre que se encontró en 1946, cuando asumió el 4 de junio, con 600.000 desocupados en el país, este mismo hombre que nos dio en el año 46 y el año 47, nos mandaba 3 millones de pan dulce, 3 millones de sidra y 5 millones de juguetes. Nosotros conocimos la sidra en casa gracias a Perón. No sabíamos, parecía que era para los ricos. Y el pan dulce, el que hacía mi vieja, era casero. Era imposible que un trabajador pudiera comprar un pan dulce en una panadería. Para contarles cómo era la cosa, porque era realmente difícil. Eran momentos difíciles. Aparece Perón, nos da todo eso, pero Perón encuentra 600.000 desocupados y en el año 48 había 0 desocupación. Y no nos manda más los pan dulces, y nos manda más la sidra, ni los juguetes. Porque ya teníamos salarios dignos, teníamos trabajo, no teníamos necesidad de estar lamentándonos. Y nos dieron hospitales, nos dieron escuelas. Perón en el primer gobierno hizo más escuela aquí en Argentina que desde 1810 a 1946. Acá están las escuelas que están alrededor de Mercedes, las viejas escuelas. ¿Sabe qué problema teníamos nosotros el 25 de mayo de 1810? Que las mujeres no tenían escuela. Se había marginado totalmente, a la mujer no se le daba educación.
Lo había planteado Belgrano en 1797 ante el virrey del Pino. Le decía que aquellos que se habían quedado con las mejores tierras en Buenos Aires tenían que poner dinero para abrir escuelas para niñas. Y lo planteó Dorrego después más adelante. Recién Rivadavia hizo algunas. Después Rosas. Y así fuimos avanzando en la educación. Pero lo mismo quedamos cuando llegó Perón, los maestros nacionales cobraban a los 7, 9 meses, 10 meses. Cuando vino Perón, lo actualizó. La directora de la Escuela 12 era la señora Landaburu, el año 46. Y aquellas cosas de las políticas, algunos compañeros en Villa Mercedes la querían rajar porque era lomo negro. Entonces me decía el hijo, me decía Hugo, que fue un gran abogado laboralista, defensor de los derechos humanos, el único peronista, eran todos conservadores. ¿Sabes por qué soy peronista? Me decía un día, tomando un whisky me invitó, porque él estaba en París también. Me dice, ¿sabes por qué me hice peronista? Porque a mi vieja la rajaron, era en el año 46 directora de la Escuela 12. La rajaron, dijeron que era conservadora, lo monesto. Y una señora le dice, ¿por qué no le escribía a Perón? Mi mamá le escribió, dice Perón. Perón dio orden que la dejaron efectiva como directora de la escuela. Le dio orden al gobernador de la provincia. Cuando mi mamá dice, a la hora del almuerzo, ante mi padre y mis hermanos, yo dice, estaba en primer año del secundario, en el Colegio Nacional. Nos contó eso, le dije a mi padre, yo soy peronista también. ¿Cómo? Soy peronista. Fíjate vos lo que es la justicia social, el reconocimiento. Por eso cuando algunos cuentan cosas así, el peronismo, nosotros tenemos muchos aciertos, y por ahí también tenemos desaciertos, ¿no? Nos hemos equivocado en algunas cosas. Pero yo contaba todo esto de las leyes, porque para hacer algo las entidades organizaciones tenía que decir previamente por qué somos peronistas los trabajadores, por qué nos pusimos a trabajar acá en todo el país, porque hicimos un grupo de muchachos acá, lo hacían en todo el país. En la resistencia peronista salieron más de 100 diarios en la resistencia. Ustedes saben lo que costaba hacer un diario. El diario más viejo del país era Capital de Rosario. La chica, una de las más chicas, Nora se llamaba, Nora, bueno, el nombre del diario de la Capital, ya me lo recuerdo. Esta piba tenía 28 años y liga por herencia el diario. Los conoce a Perón y Evita. Cuando Perón va a inaugurar la CGT de Rosario, que el edificio de la CGT de acá de Buenos Aires y el edificio de la CGT de Rosario, lo donó a Perón, se lo hizo hacer Eva Perón. Cuando va a Rosario, lo recibe Nora y en el diario La Capital sale abrazándose con Perón. Esta chica cuando llega al 55, la tipa siguió trabajando en el peronismo en la clandestinidad. Y por sacar el diario en favor de Perón y en contra del golpe, le metieron, para empezar, 6 meses de cárcel. Y era una familia adinerada, venía de una familia con plata. Pero esta mujer se hizo peronista. Yo de esto lo comento para que vea el valor que tenía nuestra doctrina. No era que convenciéramos nada más por una fuente de trabajo, sino que la doctrina nuestra persuade, está tomada de las encíclicas papales, y desde León XIII, 1891, ya arrancamos ya con todo eso que nos dio Perón, gracias a Dios. Y
nosotros después de la caída de Perón tratamos de organizarnos hasta que llega el tema donde Aramburu, en el mes de marzo, deroga ya definitivamente la Constitución del 49. Y acá le quiero decir algo a las mujeres también, porque el artículo 37 de la Constitución salen todos los derechos trabajados. Es largo, pero está el derecho a la salud y a la educación, está el derecho a la cultura y a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda propia. Yo tuve una vivienda a los 23 años, está Neva, pero los jóvenes ahora pueden tener, no. Y le daba el derecho a la familia. En la segunda parte, ustedes van a tomar la Constitución del 49, cuando habla de la familia, lo primero que toca es el matrimonio. ¿Y qué le da en el matrimonio? Le da la igualdad a la mujer, la igualdad con el hombre. O sea, tenía la patria potestad, la tenía con Perón, con la